Bien, entonces el día de hoy vamos a mirar la parte de sentencias cíclicas, específicamente el ciclo for o el ciclo par. La semana pasada habíamos visto sentencias cíclicas utilizando la sentencia mientras o el ciclo mientras. Lo que vamos a ver el día de hoy, el ciclo para, es una sentencia bastante similar. De hecho, vamos a mirar que el diagrama de flujo es muy parecido. Y realmente lo que cambia entre una y la otra es prácticamente la sintaxis. En términos generales, no hay nada que uno haga con un ciclo mientras que no se pueda hacer con un ciclo para. Entonces, digamos que se vuelve un tema de gusto el utilizar una sentencia o la otra. En lo que se refiere al curso, pues la idea es que ustedes puedan manejar cualquiera de los dos ciclos. Y para las evaluaciones, pues simplemente en la evaluación se definirá si se debe hacer con un ciclo o con el otro. Eh, Dime, Stephanie. Profe, ¿cómo fue que dijo que eran equivalentes? ¿Cuáles son equivalentes? ¿For y para? Eh, eh, y la de while. Sí, son parecidas. Hacen cosas, se puede hacer lo mismo con los dos tipos de sentencias y prácticamente lo que cambia entre una y la otra es la sintaxis, ¿sí? Pero digamos que el ciclo while y el que vimos la semana pasada y el ciclo para, pues uno los puede utilizar indistintamente uno o el otro, ¿sí? Digamos que son muy pocos los casos en los que algo que yo haga con un while no puedo hacer con un for. De hecho, yo creo que todo se puede hacer simplemente ajustando el código, ¿vale? Entonces es muy parecido a lo que miramos la semana pasada. De hecho, vamos a ver que los ejemplos son los mismos, ¿sí? Simplemente que se escriben un poquito diferente. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar. Por aquí dice el ciclo para, sirve para repetir un conjunto de instrucciones y miren que aparece de nuevo la palabra mientras. Sí, el ciclo para sirve para repetir un conjunto de instrucciones mientras se dé una condición verdadera. Se puede ver como una compactación de la sintaxis del ciclo mientras. Entonces, aquí estamos viendo el diagrama de flujo del ciclo mientras y la idea es que este diagramita de flujo que he pintado aquí con un azul diferente, esta sección que tengo por acá, es la que corresponde específicamente con el ciclo para. Tenemos aquí entonces varias partes. Una parte de inicialización, que es donde yo le doy valores iniciales a las variables. Luego paso, miremos el flujo que paso a evaluar una condición y que dependiendo de la evaluación de esta condición, entonces yo voy a entrar a hacer lo que haya por acá en las instrucciones cíclicas. Es decir, si la condición se me evalúa como verdadero, me voy por el camino del sí y voy a ejecutar esas instrucciones que tengan por acá en la parte cíclica. Una vez termine de ejecutar todas las instrucciones que yo tengo aquí, miremos que estas instrucciones pueden ser una sola línea, dos líneas, 200 líneas o todas las que sean necesarias y pueden contener sentencias condicionales, sentencias if, sentencias switch, incluso pueden haber otros ciclos acá metidos. Aquí puede haber lo que uno quiera. Y luego entonces paso a, a la instrucción de avance. Recordemos que avance es todo aquello que de alguna manera me modifica las variables asociadas a la condición. Entonces, avance no es solamente sumar, ¿sí? Avance puede ser una suma, una resta, una multiplicación, una división o cualquier cosa que me modifique las variables que están aquí en la condición. ¿Listo? Entonces, este ciclo de aquí, este pedacito, fíjense que se va a estar repitiendo mientras la condición sea verdadera. Cuando la condición ya sea falsa, el ciclo se rompe y continúa con el resto del programa. Entonces digamos que esa es como la estructura general de ese ciclo. Acá en la siguiente diapositiva miramos una comparación
entre el flujo del ciclo para y el flujo del ciclo mientras. Entonces, en la parte izquierda tenemos el flujo para el ciclo for, para el ciclo para. Y en la parte derecha tenemos el flujo para el ciclo mientras. Entonces, fijémonos que si bien la disposición física de los símbolos es diferente, cuando le hacemos el seguimiento de las flechas, tenemos exactamente el mismo recorrido. Entonces, yo arranco, en el caso del ciclo para, arranco en el inicio, tengo unas instrucciones, cualesquiera que sean, paso a la inicialización, de la inicialización paso a evaluar la condición, si es verdadera paso a la instrucción cíclica, luego el avance, luego la condición y me quedo aquí mientras la condición sea verdadera. Cuando se hace falsa, me voy al cierre. Si analizo acá en el ciclo mientras, en el ciclo while, entonces tengo inicialización, que corresponde con esta inicialización de acá. De ahí el flujo me lleva a la evaluación de la condición, igual que acá. Entonces paso a evaluar la condición. Luego el flujo me lleva a la ejecución de la instrucción cíclica. Si la condición es verdadera, entonces paso aquí también a la instrucción cíclica. Luego tengo aquí la parte del avance. Igualmente acá tengo el avance. Y del avance me retorno a evaluar la condición. Entonces aquí retorno a evaluar la condición. Fíjense que esta parte es estructuralmente idéntica en lo que se refiere al diagrama de flujo. Cuando la condición se hace falsa, entonces paso aquí al cierre. Igualmente acá, cuando la condición se hace falsa, paso aquí al cierre. Y continúo con el resto de instrucciones que tenga en mi programa. ¿Alguna pregunta está ahí? Bien, entonces vamos a mirar el primer ejemplo que aparece acá. Si ustedes se acuerdan, este ejemplo lo hicimos la semana pasada, que era simplemente imprimir los números consecutivos desde el 0 hasta el 10. Pues aquí tengo el mismo ejemplo, pero elaborado con la instrucción for. Entonces, fijémonos que aquí la escritura cambia un poquito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Voy a irlo escribiendo por aquí. Entonces tengo, dice tab, abro llaves, cierro llaves y defino una variable que se llama número. Entonces vamos a definir aquí la variable que se llama número. Entonces, esto que yo he pintado aquí corresponde todo al ciclo for. Entonces, ¿cómo voy a empezar el ciclo for? Entonces tengo la palabra for, abro paréntesis, cierro paréntesis, abro llaves y cierro llaves. ¿Listo? Entonces, el ciclo for es una estructura que dentro de los paréntesis requiere dos puntos y coma, que me separan las tres partes de la estructura for. Entonces, la estructura for tiene la parte de inicialización, la parte de la condición y la parte del avance. En la primera sección de acá del código voy a escribir la parte de inicialización. En el diagrama de flujo corresponde con esto que dice número igual a 0. Aquí voy a poner número igual a 0. Ahí estoy inicializando esa variable. En la segunda parte del for voy a tener aquí la parte de la condición. Entonces la condición aquí me dice número menor que 10. Y en la última parte del for voy a tener la instrucción de avance. En este caso el avance corresponde con una suma. Entonces aquí le voy a decir número más. Y esa es la estructura de mi for. Lo que va entre la llave de apertura y la llave de cierre corresponde con todo lo que haya en el camino del sí de esta condición. Entonces, en este caso, lo que hay es solamente una impresión. Entonces vamos a darle aquí println número. Es lo único que hay dentro de ese camino del sí. Cuando el for se cierra, entonces cuando me voy por el camino del no y encuentro el cierre, pues me corresponde con la llavecita que tengo por acá, con la llave de cierre. Entonces, lo que continúe después de este cierre, lo hago por fuera del for.
Entonces aquí tenemos el println, programa terminado. Listo, entonces de esa manera me queda el ciclo for. Si yo corro esto, entonces aquí tengo la impresión de los números consecutivos desde el 0 hasta el 9. ¿Alguna pregunta está ahí? Profesor, ¿puede hacer un ejemplo cuando uno le pide el dato al usuario, utilizando ese ciclo, por favor? Sí, ya en un par de diapositivas más adelante está el ejemplo, ¿vale? Pero bueno, digamos que aquí hay como dos cosas. ¿Qué dato le queremos pedir al usuario? Por ejemplo, vamos a pedirle hasta dónde imprimir. ¿Listo? Vamos a pedirle al usuario hasta dónde imprimir. Entonces, recordemos que cuando yo voy a pedirle un dato al usuario, tengo que arrancar por definir alguna variable, ¿cierto? Donde, vamos a ponerle aquí texto límite, donde voy a guardar lo que el usuario me digite. Y si voy a hacer un cuadrito de diálogo, pues entonces ya sé que requiero el import javax.swing.photoOptionPane. Entonces aquí le voy a decir photoOptionPane.show message dialog, perdón, sería show input dialog porque le voy a pedir al usuario que digite algo. Entonces voy a ponerle aquí digite el límite, es decir, hasta dónde. Y luego hago la conversión, ¿no? Entonces vamos a decir byte límite va a ser igual a byte.parseByte y aquí le digo que me convierta en texto límite. Listo, entonces de esa manera ya le estoy pidiendo al usuario que me lo digite. Y acá en el for, entonces, en lugar de utilizar este número 10, pues voy a utilizar este límite. Listo, le voy a dar play. Y debe haberme salido. ¿Dónde me salió el mensajito? Aquí ya salió. Listo, entonces voy a decirle que me imprima hasta el 231. Ah, perdón, ese es un byte. Hasta el 120. Listo, entonces miramos que ahí me salió todos los números consecutivos hasta el 120. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta está ahí? Bien, entonces voy a borrar este momento para dejarlo como estaba y vamos a mirar en el depurador cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces, este es otra vez el diagramita de flujo que yo tenía allí, sencillito. Entonces, si quisiera ver el paso a paso, entonces voy a activar la herramienta de depuración. Voy a poner un punto de parada aquí en el for para que el sistema se detenga allí. Y le voy a dar aquí depurar, le voy a dar play. Entonces, fijémonos que el simbolito me dice que está detenido en la inicialización del for. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es, cuando veo un paso, ¿qué va a suceder? Fijemos que aquí todavía no aparece la variable número. Porque la variable número se inicializa acá en la parte inicial del for. Entonces, voy a dar un paso. Y allí lo que hizo el sistema fue hacer esta inicialización y luego esta evaluación. ¿Listo? Entonces hizo número igual a 0 y preguntó, ¿número es menor que 10? Como el número vale 0, la respuesta a esta condición es que sí. Por eso pasó aquí a la línea 5, a hacer la impresión.
Vamos a dar un paso y hace una impresión. ¿Listo? Fijémonos que el puntero de la ejecución se devolvió y pasó acá otra vez a la línea 4. ¿Listo? Entonces, cuando yo dé el paso, lo que va a hacer es que va a ejecutar el avance y luego va a preguntar de nuevo por la condición. Fijémonos que en la ejecución anterior, él hizo solamente la inicialización y la condición. ¿Listo? En este caso, si bien el puntero está de nuevo en la línea 4, lo que va a hacer es primero el avance y luego la condición. Entonces, como número vale 0, cuando yo haga el avance, va a pasar a valer 1. Y cuando venga y pregunte acá, entonces vas a consultar 1 es menor que 10. Con la respuesta le va a dar que sí, debería pasar nuevamente a la línea 5. Entonces ahí está. Número quedó valiendo 1. Hizo el avance, luego preguntó, 1 es menor que 10. Con la respuesta es que sí. Paso aquí a la línea 5. Entonces le doy saltar y me imprime el siguiente número que es 1. Si yo le sigo dando saltar aquí, pues vamos a ver que él se va a quedar en ese pedacito, ¿cierto? Repitiendo ese pedazo. Y aquí me va a imprimir el número 9. Miremos que ya el número llegó hasta el valor de 9. Llegó a 9. ¿Sí? Entonces está de nuevo acá arriba. En este momentico el número vale 9. Cuando yo haga el incremento, el número va a quedar valiendo 10. Cuando venga aquí a preguntar, 10 es menor que 10, la respuesta a eso le va a dar que no. Como la respuesta es que no, el ciclo se va a romper. Es decir, va a pasar a la línea 6, que es donde hace el cierre, y luego va a pasar a la línea 7 para continuar con el resto del programa. Entonces, fijémonos que allí le di saltar y quedó en la línea 7. Entonces, en este momento lo que sucedió fue que tomó el camino del no, ¿sí? Hizo el cierre y pasó aquí a programa terminado, que es lo siguiente pues que va a hacer. Entonces, aquí el puntero de ejecución me quedó en la línea 7, que me va a imprimir el programa terminado. Fijémonos que al final del ciclo, el valor de la variable número es 10. Se imprimió hasta el 9, pero el valor de la variable número, cuando el ciclo se rompe, es 10. Deben estar muy atentos a esto porque en los quizzes hay unas preguntas que dicen cuál es el valor de la variable, la que tenga aquí, al final del ciclo. Y el valor de esta variable al final del ciclo no es lo que se imprime acá. El valor de la variable al final del ciclo es cuánto quedó el valor de la variable para que el ciclo se rompiera. Entonces, en este caso, el valor de la variable número es 10 cuando el ciclo se rompe. Entonces, por eso se imprimió hasta el 9, pero el valor de la variable número es 10. Aquí doy el siguiente paso y ahí ya me dice programa terminado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿hay algún carácter o algo así como cuando uno incrementa con más? ¿Hay uno para decrementar? Sí, Brigitte, para decrementar utilizo el menos menos. Entonces, bueno, primero fijémonos que si yo utilizo menos menos aquí, ¿qué va a pasar con este ciclo? Nunca se va a terminar, ¿sí? Porque voy a correrlo aquí en el depurador. Entonces, si yo empiezo a ejecutar esto, fíjense que los números van decrementando. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y mi condición dice que voy a hacer esto mientras el número sea menor que 10. Como el número está decrementando, esta condición siempre va a ser verdadera, ¿verdad? Menos 8 es menor que 10. Si doy el siguiente paso, menos 9 es menor que 10. Si doy el siguiente paso, menos 10 es menor que 10. Entonces, en este caso que me equivoqué colocando la instrucción de avance, fíjense que me metí en un ciclo infinito. Si yo le doy play a esto, nunca se va a detener. ¿Sí? Bueno, en este caso lo hizo porque byte
no puede pasar de menos 128. Entonces, cuando pasa de menos 129, esto funciona como un reloj. Menos 129 realmente pasa a ser el 127 positivo, ¿sí? Pero si yo lo hiciera con un entero, por ejemplo, entonces fijémonos que allí el número sigue y sigue y sigue y sigue y sigue hasta que se desborde. ¿Listo? Entonces puedo tener Profe, ahí un ciclo infinito. profe, Dime. o sea que uno puede caer en un bucle infinito si uno no digita bien eso. Correcto, se puede crear un bucle infinito. De hecho, por ejemplo, si yo me equivoco aquí y me como la instrucción de avance también, ¿sí? Y número siempre vale 0, fijémonos que ahí se va a quedar el sistema siempre imprimiendo el número 0. Se me olvidó colocar la instrucción de avance. Entonces, como esto vale 0, porque el número no cambia, el número no avanza, pues simplemente se me queda en un bucle infinito, porque esta condición siempre es verdadera. ¿Listo? Entonces ahí se me queda en un bucle infinito. Entonces vamos a dejar aquí el número más. Y yo puedo tener otro tipo de instrucciones, ¿no? Si ustedes recuerdan la primera diapositiva de clase, por allá cuando vimos las primeras presentaciones, yo puedo tener aquí incluso también un por igual 2. ¿Qué significa el por igual 2? ¿Alguien se acuerda? Multiplica, Multiplica que por 2. multiplica. En este caso multiplica por 2 y lo va a guardar en el mismo número. Entonces si yo le doy play, número valía 0. Sí, 0 por 2, 0. Entonces se me va a quedar allí. Arranquémoslo en 1 para que la multiplicación de algo diferente de 0. Entonces fijémonos que aquí ya dio 1, 2, 4, 6. Aquí ya no quedó consecutivo, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué va a hacer? Si yo observo, voy a ponerle aquí un punto de parada. Si yo observo el avance de este ciclo, es que voy a tener el número arranca en 1 y pregunta, ¿número es menor que 10? Sí, porque el número que vale 1, pues el 1 es menor que 10. Entonces, la primera vez que llega al for hace estas dos instrucciones. Como la condición se cumple, va a pasar a la línea 5. Pues ahí pasó. Luego la instrucción de avance me dice que voy a multiplicar por 2 esa variable número. O sea que si número valía 1, al multiplicarlo por 2, pues número queda valiendo 2. Allí dice ahí pasé a hacer la instrucción de avance, entonces recordemos que va a ser estas dos líneas de una sola. Cuando multiplica entonces va a quedar valiendo 2 y va a preguntar, ¿número que vale 2 es menor que 10? Con la respuesta es que sí, entonces va a entrar aquí al print. Listo, entonces miremos que el número quedó valiendo 2 y pasó aquí a hacer la impresión. Hizo la impresión y se devolvió. Ahora, número vale 2. Al multiplicarlo por 2 va a quedar valiendo 4. Entonces va a venir acá a preguntar, ¿4 es menor que 10? La respuesta es que sí, entonces se va a meter otra vez acá, imprimir ese 4. Entonces miremos que aquí me quedó 4 y aquí me lo imprimió. Ahora, número vale 4. Lo multiplico por 2, entonces ahorita el número va a quedar valiendo 8. Va a preguntar, ¿8 es menor que 10? Como la respuesta es que sí, entonces va a pasar a imprimir ese 8. Ahí está. Ahora va a preguntar, 8, perdón, va a hacer la multiplicación. 8 por 2 le va a dar 16. Y va a preguntar, ¿16 es menor que 10? No. Como 16 no es menor que 10, entonces el ciclo se va a romper. Va a pasar a la línea 6 a hacer el cierre y luego a la línea 7 a imprimir programa terminado. Entonces fijemos que ahí llegó a las 7. Y va a imprimir programa terminado. Fijémonos que cuando el ciclo se rompe nuevamente, el valor de la variable número es 16. Ese es el valor con el que queda la variable número cuando el ciclo se rompe. Mucho ojo porque en los quizzes hay preguntas así. La mayoría se equivocan y colocan que el valor de la variable número es 8. No, 8 es lo último que se imprimió. Sí, pero el valor de la variable número al final del ciclo es 16. ¿Listo? Que es el valor que hizo que el ciclo se rompiera. Y aquí entonces hacemos la impresión y ya me queda allí programa terminado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta está ahí? Profe, una pregunta. ¿El do while es lo mismo que el while?
No, el do while es una sentencia diferente. Normalmente esa no la vemos, pero son parecidas. Sí, digamos que vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a hacer un ejemplo rápido aquí del do while. Sí, yo puedo decirle do while número sea menor que 10. Vamos a inicializar aquí el número. Lo vamos a imprimir y luego lo vamos a incrementar. Esa es una instrucción do while. ¿Sí? Aquí lo que le estoy diciendo es haga todo esto que hay aquí mientras esta condición sea verdadera. Listo, entonces en este caso voy a poner aquí el punto de parada y lo voy a correr. Entonces en este caso yo lo que le digo es un número arranco en 0, entonces lo imprimo, ¿sí? Hago el incremento y luego pregunto por la condición. Entonces cuando yo llego a esta línea, si la condición sigue siendo verdadera, me voy a devolver a donde esté el do. Entonces aquí voy a preguntar, ¿número es menor que 10? Como número vale 1, la respuesta a esto es que sí, y se devuelve a donde está el do. Entonces aquí le doy, miremos que se devolvió el do, y vuelve y lo hace. Sí, entonces ahorita número vale 2. ¿2 es menor que 10? Sí, pues entonces devuelva hacia donde está el do. Digamos que la diferencia fundamental entre el do while y el while es que el while primero pregunta y luego hace. Mientras que el do primero hace y luego pregunta. ¿Sí? Entonces, fijémonos, por ejemplo, si yo tuviese aquí, voy a abrir aquí un nuevo sketch para hacer un comparativo entre los dos. Entonces, yo tengo aquí la variable número, voy a decir número igual a 0, y aquí le voy a decir while número menor que 10, para usar la misma condición que tenemos en el do. Y aquí le digo print ln número, y aquí le doy número más. Y acá tenemos print ln programa terminado. Listo, entonces, digamos que son más o menos la misma cosa. Si yo hago la impresión aquí, voy a parar esto. Aquí tenemos el depurador. Entonces, fijémonos que acá me imprimió los números desde el 0 hasta el 9. Listo. Y acá me hizo lo mismo. Son dos estructuras distintas, pero hacen lo mismo, por la forma en cómo está armado el ejemplo. Pero digamos que la diferencia se notaría si yo le diera, por ejemplo, aquí 10 y aquí 10. Entonces, analicemos qué haría en el caso acá. Número arrancó con el valor de 10. Paso a preguntar, ¿número es menor que 10? Como la respuesta a esto es que no, entonces, fíjense que se va a saltar todo el ciclo y va a pasar de una vez a imprimir programa terminado. Es decir, no me voy a imprimir ni una vez el número. Sí, no salió ni una vez el número. Mientras que acá, con la misma inicialización, ¿sí? Como primero hago y luego pregunto, entonces aquí como número arrancó en 10, lo voy a imprimir, ¿sí? Luego incremento y luego pregunto. Entonces, número arrancó en 10, lo imprimo, se me incrementa en 1, me queda en 11 y luego pregunto, ¿número es menor que 10? Como vale 11, la respuesta es que no, el ciclo se rompe y continúa por acá abajo. Entonces miren que allí me quedó impreso el 10. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre ambos? El ciclo while primero pregunta y luego hace. Más o menos eso es como, primero pide permiso y luego hace lo que tiene que hacer. Mientras que el do no pide permiso. El do primero hace y luego pregunta. Digamos que esa es como la diferencia entre ambos.
De todas maneras, para el curso, pues no trabajamos con el do, pero pues igual es una sentencia que está allí disponible. ¿Alguna otra pregunta está ahí? Bien, vamos a continuar entonces. Aquí tenemos una comparación del ciclo while y del ciclo for, el ciclo mientras y el ciclo para. En la parte izquierda está el for, en la parte derecha está el while. Estos dos programas hacen exactamente lo mismo. Si yo tenía por acá, mira, si yo copio digamos, este sería, acá tenemos el while. Si yo copiara esto con el for, aquí tendría for, número igual a 0, número menor que 10, número más. Y estos son los dos programas que hacen exactamente lo mismo. Entonces allá tengo los números impresos del 0 al 9 y acá también. Incluso cuando inicializo con el 10, como lo mirábamos ahorita, entonces el while primero pregunta y luego hace. Entonces como ya vale 10, por eso se rompe. Y en el for también sucede lo mismo, porque primero inicializa, luego pregunta. Entonces el for también pregunta antes de hacer. Entonces fijémonos que estos dos sí se comportan exactamente iguales. ¿Listo? Entonces por eso les decía, trabajar con el for o trabajar con el while, tenemos resultados muy similares. Ya después cuando ustedes tengan experiencia, entonces decidirán con cuál de los dos quieren trabajar. Se vuelve ya un tema de gusto, con qué les gusta más trabajar. Bien, vamos a continuar. Si recuerdan este ejemplo de la clase pasada, en este ejemplo pedíamos al usuario digitar un número. Hay una variable intentos que me decía cuántas veces puedo intentar digitar el número y que al final pues le imprimía un ganaste o un perdiste dependiendo de si se le acabaron los intentos o pues definitivamente ya adivinó el número. ¿Listo? Entonces, digamos en este diagramita de flujo, si yo lo paso acá, entonces tengo mi variable mi variable número. Entonces aquí teníamos la variable intentos. Y en este caso voy a inicializar esto dentro del for. ¿Sí? Yo puedo inicializar dos variables. Entonces tengo aquí intentos igual a 0. Cuando voy a inicializar dos variables debo utilizar la coma. Mi número igual a 0. Y esto allí inicializo las dos variables. Luego tengo mis condiciones. ¿Sí? En este caso están unidas por una AND. Entonces voy a hacer cada condición en un paréntesis para que sea más fácil de identificar. Y acá tengo una condición de avance que solamente me incrementa la variable intentos. La condición inicial aquí va a ser intentos menor que 5, que es la primera condición que tengo acá. Y aquí tengo número diferente de 10. Listo, entonces aquí tengo una condición compuesta con dos condiciones unidas por una AND. Es decir, el ciclo se va a repetir mientras intentos sea menor que 5 y número sea diferente de 10. Entonces, lo que teníamos acá era en el camino del sí, que es lo que va dentro del for. Entonces teníamos que, vamos a pedirle al usuario, tengo que habilitar el JOption pane, que me digite un número. ¿Listo? Y hago la conversión de ese número. ¿Sí? Entonces aquí el número es igual a byte.convert
parse byte, texto. Fijémonos que en este for, esta instrucción me avanza la variable intentos. Y estas dos instrucciones me avanzan la variable número. Recordemos que definimos como avance cualquier cosa que me modifique las variables asociadas a las condiciones. En este caso tengo una condición compuesta con dos variables, intentos y número. Entonces, debe haber alguna cosa que me modifique intentos y debe haber alguna cosa que me modifique números. En este caso, la modificación de intentos se da aquí y la modificación de número se da por acá. Listo, entonces, si yo corro esto, entonces aquí voy a tener, listo, 5 intentos. Aquí digité algo que no era. Entonces voy a tener 5 intentos para adivinar que el número es 10. ¿Listo? ¿Qué me falta aquí? Ya hice lo del ciclo, ¿sí? Entonces cuando termino lo del ciclo y me vengo por el camino del no, entonces me falta la condición que tenemos acá abajo. Recordemos que debo identificar que este número o que esta condición que tengo aquí mejor es un if. ¿Por qué sé que es un if? Porque no tiene ninguna flecha de retroalimentación ni de llegada adicional. Tiene una de llegada y dos de salida. Aquí se me olvidó colocar el camino del sí. Entonces este de abajo es el camino del sí y este de la derecha es el camino del no. Fijémonos que este rombo acá tiene dos llegadas, ¿no? Tiene la llegada inicial y tiene la otra llegada por acá que es la de la retroalimentación, ¿sí? Es la que se devuelve. Por eso reconozco que es un rombo de un ciclo, mientras que el de acá tiene solamente una llegada y las dos salidas. Entonces aquí me falta decirle acá si número es igual a 0. Entonces aquí le voy a decir ganaste, perdón, no es número igual a 0, es número igual a 10. Y si no, entonces aquí le voy a decir perdiste. Listo, entonces allí tengo 5 intentos para adivinar que el número es 10. Entonces es el 1, 2, 3, 4. Si yo digito aquí el 10, listo, entonces aquí me dice ganaste, porque adiviné que el número era el 10. Y si me gasto los 5 intentos, listo, allí me dice perdiste. ¿Alguna pregunta está ahí? Profe, ¿usted por qué le colocó en donde dice número igual a 10 el signo de admiración? Recordemos que aquí la condición ¿cuál es? Yo voy a preguntar, sí, voy a preguntar mientras no se hayan cumplido los 5 intentos y mientras el número sea diferente de 10. Recordemos que este símbolo significa distinto de. Pensemos en que esto es como una rifa, ¿sí? Entonces el usuario tiene que adivinar qué número es el que está ahí, ¿vale? Por eso acá se dice que si el número es 10, ganó. Entonces yo voy a repetir esto que tengo acá mientras el número sea diferente de 10. Si yo no tuviera en cuenta los intentos, si el usuario, por ejemplo, tuviera intentos infinitos, entonces yo le podría decir aquí, mientras el número sea diferente de 10. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a digitar aquí cualquier cantidad de veces los números que se me ocurran. Allí no digité nada. Voy a darle otra vez. Puedo digitar aquí, fíjense que ahí ya llevo más de 5. ¿Sí? El programa está esperando o está repitiendo porque el número es diferente de 10. En el momento en que el número sea 10, ahí ya se rompió el ciclo y miren que me dijo ganaste. Entonces lo que yo quiero es que esto se me repita mientras el número sea diferente de 10, ¿sí? Como en una rifa, mientras no me adivinen el número, entonces yo sigo repitiendo la pregunta, ¿listo? Y la otra condición es porque yo quiero que tenga máximo 5 intentos, ¿verdad? Yo no quiero quedarme haciendo la rifa toda la vida. Entonces le voy a dar al usuario máximo 5 intentos para que adivine que ese número es 10. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, aquí hay otra observación que también la hicimos cuando vimos el ciclo while, y es que las variables que se declaran dentro del for solamente se pueden usar dentro del for. ¿Sí? En este caso, las variables número e intentos están declaradas por fuera del for. Entonces, fijémonos que el for viene desde aquí hasta aquí. Estas dos variables están por fuera del for, por eso yo las puedo utilizar por acá afuera. ¿Sí? De hecho, yo podría decirle aquí, por ejemplo, println número y println intentos. Entonces él me va a decir ahí cuál fue el último número y cuántos intentos lleva. Entonces yo imprimí aquí 4, 2, 6 y 10. Entonces fijémonos que, bueno, el número va a valer 10 cuando se rompa en este caso. Hizo 4 intentos y adivinó el número. ¿Sí? Si yo hiciera, entonces aquí 4, 5, 6, 9, 1. Entonces fijémonos que el último número que digitó fue el 1 e hizo 5 intentos. ¿Sí? Las variables número e intentos están por fuera del for y las puedo utilizar por allá afuera para lo que yo quiera. Pero la variable texto, por ejemplo, está declarada dentro del for. Significa que si yo la intentara imprimir acá afuera, pues no la voy a poder imprimir. ¿Sí? El sistema me va a decir que la variable no existe. No existe porque la estoy declarando acá adentro. ¿Sí? Está declarada. Profe, pero si puedo de pronto, o sea, mostrárselo al usuario por fuera del ciclo. Mostrar que. Por ejemplo, que yo meto una variable ahí que yo tenga que quiera que el usuario la visualice. Sí, en ese caso, por ejemplo, lo que haces es que la declaras por fuera. Sí, entonces lo que yo hago es, me traigo la declaración acá afuera y quito la declaración de aquí. Entonces, ahí ya en este caso la variable texto, bueno, Profe, que no está inicializada, la podemos inicializar con un valor cualquiera, ya te doy la palabra. Sí, la inicializo con un valor cualquiera y miren que ya existe acá adentro y existe acá afuera. ¿Sí? Entonces, en este caso yo la puedo utilizar por fuera del for, tengo que declararla afuera. La puedo declarar afuera y usarla adentro. Lo que no puedo es declararla adentro y usarla afuera. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo podría, ahí ya me va a mostrar las tres variables. ¿Sí? Entonces, la primera es número, la segunda es intentos, que es 4, y la última es el texto. Texto y número tienen lo mismo, ¿no? Porque el número lo que hice fue hacer la conversión numérica de lo que tenía texto. ¿Listo? ¿Quién iba a hablar ahorita? yo, profe, una pregunta. Es que usted pone la variable número e intentos afuera. ¿Qué pasa si la pongo adentro? ¿No funciona? ¿No Correcto. las Si inicial? la pones dentro no funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, si yo coloco esto aquí adentro, ¿sí? Cuando el programa llegue aquí al for, pues simplemente estoy diciéndole para intento igual a 0, pero intentos todavía no está declarado porque se va a declarar acá adentro. Entonces ahí no me sirven. ¿Sí? Si las pongo acá adentro no me sirven. Debo dejarlas acá afuera. Lo que sí puedo hacer es declararlas en el mismo for. Es decir, yo podría no declararlas aquí, sino declararla aquí mismo. Pero entonces lo que sucede es que como las estoy declarando en el for, solamente existen dentro del for y fíjense en que ya afuera no las puedo utilizar. Aquí ya el sistema me está diciendo que hay un error porque no existen esas variables. Existen dentro del for, pero no existen fuera del for. ¿Sí? Es decir, cuando las declaro aquí, van a existir solamente desde aquí hasta acá. Entonces aquí ya no las puedo utilizar. Tienen que estar dentro perdón, fuera del for, pero no fuera del voice setup, o lo puedo poner afuera del voice setup también. Más adelante vamos a mirar qué significa ponerlas fuera del setup. ¿Listo? Eso lo vemos hacia el final del curso. Pero las puedo dejar acá afuera también. Cuando las dejo por acá afuera se llaman variables globales. ¿Sí? Entonces, igual las puedo utilizar. Mira que aquí el sistema no me está diciendo que hay ningún error y mi programa funciona sin ningún inconveniente. ¿Listo? De todas maneras es distinto ponerlas acá afuera
que ponerlas acá adentro. Lo que pasa es que en este ejemplo que tenemos tan sencillo, esa diferencia no se nota. Más adelante en el curso vamos a mirar unos ejemplos donde sí notamos la diferencia entre definirlas acá afuera y definirlas acá adentro. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta está ahí? Bueno, vamos a continuar entonces. Lo que sigue, si ustedes revisaron las diapositivas de la semana pasada, son los mismos ejemplos que estaban montados en esas diapositivas. Solamente que están hechos, en lugar de estar hechos con un while, pues están hechos con un for. ¿Sí? Entonces, aquí hay un primer ejemplo en que yo tengo un contador. Entonces, si se acuerdan, la semana pasada hicimos un ejemplo en el que contábamos los números pares que había en un rango determinado. En este caso, por ejemplo, voy a arrancar desde 0 y voy a contar los números pares que hay hasta el 10. Recordemos que habíamos dicho que matemáticamente para saber si un número es par, yo debo calcular el módulo de ese número con el 2, y si el módulo da 0, como en la comparación que estoy haciendo aquí, si ese módulo da 0, entonces pues el valor de la variable contador se incrementa. Entonces, ¿cómo se pasaría este diagramita de flujo? Entonces aquí tengo mi setup. Listo, entonces lo primero que me aparece aquí es la variable contador, que la inicializo en 0. Y en este caso yo he pintado en un color distinto las tres estructuras que corresponden con el 0. Ustedes deben aprender a identificar cuando eso es un ciclo, porque en la documentación que uno encuentra en internet normalmente no se pinta de una manera diferente. Simplemente quien interprete el diagrama debe ser capaz de identificar que eso es un ciclo. ¿Listo? Entonces, yo identifico aquí las tres estructuras del for. Entonces, aquí le voy a decir for int número igual a 0. Miren que en este caso estoy declarando la variable número dentro del mismo for. Voy a decirle aquí número menor o igual que 10. Y aquí número más. Abro llaves y cierro llaves. Entonces, ahí tengo mis tres estructuras del for. Ahora, aquí dentro de estas llaves voy a hacer todo lo que haya en el camino del sí de ese for. Es decir, lo que haya desde aquí hasta que regrese a la instrucción de avance. Ese es el camino del sí. Entonces, ¿qué me encuentro en el camino del sí? Otro rombo. Este rombo es condicional. ¿Por qué sé que es condicional? Porque solamente tiene el camino de llegada, un camino del sí y un camino del no. Entonces aquí arranco con un condicional. Si número módulo 2 es igual a 0, entonces le voy a decir contador más. Es decir, hice este condicional y en el camino del sí lo que tengo es contador más. En el camino del no tengo nada. Como en el camino del no tengo nada, es como si aquí el else me quedara vacío. ¿Sí? Porque no hay nada, no hay ninguna instrucción en el camino del no. Entonces, como el else me queda vacío, yo simplemente puedo quitarlo. Cierro el condicional, que es esta llave de cierre. Continúo el camino y llego al avance. En ese momento yo identifico que terminé el camino del sí para el for. Entonces ya no tengo que escribir nada más dentro del sí. Ahí ya cerré el ciclo. Entonces el camino del no lo hago después de la llave de cierre del ciclo. Entonces la llave de cierre del for es esta que tenemos acá. Sí, fijemos que si yo le pongo el cursor, me muestra que es la pareja de esta llave que tengo acá. Entonces ahí se cierra el ciclo for. Entonces después del cierre del ciclo, pues lo que tengo es un mensajito. ¿Sí? Entonces aquí tengo, como esto es un message dialog, entonces necesito acá la librería. Import javax.swing.photoActionPaint. Y entonces aquí le voy a dar photoActionPaint.show message dialog. Y aquí le digo la cantidad de números pares es, y que me muestra aquí la variable contador.
¿Listo? Entonces ahí me queda eso. Es el mismo ejemplo que hicimos con el while la semana pasada. ¿Listo? Simplemente que está hecho con un for. Entonces ahí me dice la cantidad de números pares es 6. Si yo corro esto paso a paso, porque quiero ver cómo funciona, entonces voy a poner el punto de parada aquí en la variable contador y le doy play. Entonces miremos que el puntero aquí está en la línea 4, inicialicé la variable contador en 0. Cuando llego al for, entonces lo primero que va a hacer es inicializo y pregunto. Recordemos que cuando llego al for, lo primero que hago es inicializo y pregunto. Entonces, inicializo una variable número con el valor 0. Y pregunto, ¿número es menor o igual que 10? Como número es 0, pues entonces aquí me va a dar que sí. O sea, se va a meter acá en el diagramita de flujo y va a pasar aquí al condicional. ¿Sí? Entonces le doy saltar y ahí el puntero pasó a la línea 5 a preguntar esto. Entonces va a ser número en módulo 2 es 0. Si se acuerdan del ejercicio de la semana pasada, la respuesta a eso es que sí. 0 módulo 2 me da 0. Entonces pasa aquí a incrementar la variable contador. ¿Sí? Es decir, se fue por este camino. Contador vale 0. Al hacer contador más, entonces contador me va a quedar en 1. Listo, allí me quedo en 1. Fijémonos que el puntero se devolvió de una vez a la línea 4. ¿Sí? ¿Qué hizo? Incrementó a contador, cerró el if, llegó al final del for, y cuando llega al final del for se devuelve. Hace número más, entonces es lo que va a hacer porque el puntero está en la línea 4, y luego va a preguntar si número es menor que 10. Es decir, voy a hacer número más, y luego voy a preguntar. Allí número quedó en 1. Pasó a preguntar, ¿1 es menor o igual que 10? Como la respuesta es que sí, entonces se metió aquí por el sí y llegó a este condicional. 1 módulo 2 es igual a 0. La respuesta a eso es que no, ¿verdad? Entonces, como le dio que no, fíjense que se saltó el incremento del contador. El contador siguió siendo 1. Al saltar el incremento de contador, hizo el cierre del if, luego llegó al cierre del for y se devolvió aquí a la línea 4. O sea que va a ser otra vez, miren que el puntero está acá arriba, va a ser otra vez número más y va a preguntar si número es menor o igual que 10. Entonces lo hago de nuevo y ahí pregunta, ahí preguntó si número era menor que 10. El número vale 2. 2 es menor o igual que 10. La respuesta es que sí. Entonces pasé aquí a preguntar si el número en módulo 2 me da 0. Como este número es par, la respuesta es que sí. Entonces pasé a la línea 6. ¿Sí? A incrementar la variable contador. Y cuando le dé play, entonces va a ser la 7. Cierra el if. Pasa a la 8. El cierre del for. Se devuelve. Y va a ser otra vez esto de acá. Listo, entonces ahí se devolvió. Si continuamos ejecutándolo, entonces pues va a ir contando los números pares. Pregunta, ¿cuál es el valor de la variable número cuando el ciclo se rompe? ¿Cuál debería ser el valor de esa variable? ¿8? Reyes dice 8. ¿Alguien da más? Diez, profe. No, 8 y el 10 Cuando pase no lo el imprime. profesor, cuando 8 sea y más el 10 no lo imprime. Ah, profe, 10. 10. Carlos dice 8 y el 10 no lo imprime. El 10 no Es lo el imprime. 10. 10, profe. Pero es Profe, el 10. 10. Es el 10, sí, el 10. 10. ¿Todos de acuerdo? El 10, profe. 10, ¿todos de acuerdo? El 10. No, porque tiene menor o igual, no. Se rompe cuando es 11. Correcto. Brigitte tiene razón. Se rompe cuando es 11. ¿Listo? Se rompe cuando es 11. Porque recuerden que el ciclo se rompe cuando esa condición se hace falsa. Entonces, si yo sigo ejecutando,
¿sí? Miren que aquí la variable número está avanzando. Si yo sigo ejecutando, entonces vamos a llegar hasta el 10. Ahí llegó hasta el 10. Estamos aquí en la línea 5. Ejecuto, incremento contador. Y aquí pasa a la línea del for, es decir, va a ser este incremento. Recuerden que primero hace el incremento y luego la pregunta. Entonces, al hacer el incremento, la variable número va a quedar en 11. Y va a comparar, ¿11 es menor o igual que 10? No, ahí es donde se rompe. ¿Sí? Entonces, aquí no se ve la variable número porque la variable número no existe fuera del for. ¿Listo? Pero vamos a hacer algo para poder verla aquí. Voy a declararla acá afuera. Y para poderla ver cuando salgamos, voy a correrlo de nuevo. Profe, las variables enteras siempre se tienen que inicializar en ceros. No necesariamente, depende del programa que estés haciendo. Entonces, fijémonos que ahí llegó a 10, ¿sí? Lo que teníamos ahorita. Cuando se regresó acá arriba, entonces, ahí ya rompió el ciclo. Fíjense que ya rompió el ciclo, el puntero de ejecución está por acá en la línea 10, y el valor final de la variable número es 11. Y esto, como decía la compañera ahorita. Yo puedo inicializar esto en cualquier cosa que yo quiera, ¿no? Yo puedo inicializar esto en -10, por ejemplo. ¿Cuántos pares va a contar ahí si lo inicializo en -10? Para contar por ahí unos 20, profe. Por ahí unos 20. Pues haciendo cálculos así. No, profe, no. 10, 8, 6, 4 y 2. Ah, sí, profe, 10. Miremos a ver qué cuenta esto. Entonces, como arranque en -10, fíjense que aquí la variable Razón, número sí tiene razón. arrancó en -10, ¿no? Entonces, yo puedo empezar a 8, contar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ajá. Entonces, Ah, 11, cuenta 11. Porque si mete el 0. sí, el 0 también se cuenta como par. Miren que ahí ya contamos. Ah, vale. ¿Listo? Vale, vale. Entonces, la 11. variable contador es 11. O sea, contó 11 pares. ¿Listo? Entonces, ahí, digamos que es el ejemplo en el que yo obtengo, aquí me salió el mensajito, que no necesariamente lo inicializo en 0. ¿Listo? Yo lo puedo inicializar en cualquier valor. Digamos que eso depende de lo que yo quiera hacer en mi programa. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta está ahí? Profe, y para sacar, digamos que ya sean números impares, Pues, si los números pares cumplen con esta condición, los números impares cumplen con la condición contraria, ¿no? Y es que el módulo con 2 es diferente de 0. Y ya, entonces, esto me contaría los impares, porque estoy contando los números que al calcular su módulo con 2 me dé diferente de 0. Matemáticamente, todos los números impares cumplen con esa condición. ¿Alguna otra pregunta está ahí? Bien, vamos a mirar, aquí está el otro ejemplo. Entonces aquí son acumuladores. En este caso quiero calcular la sumatoria. Quiero calcular la sumatoria de unos números. ¿Sí? Ese ejemplo lo miramos también la semana pasada. Simplemente que este está hecho con el for. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Si yo quisiera, entonces voy a parar esto, a quitar el depurador. Entonces, quiero sumar todos los números desde el 0 hasta el 10. Es decir, quiero hacer 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Recuerden que la semana pasada hicimos este ejemplo y explicamos esa sumatoria. Entonces, si la quiero hacer con el for, tengo mi setup, inicializo la variable sumatoria en 0, inicializo mi variable número en 0. Perdón, tengo que identificar aquí que esto es parte del for, ¿no? Recordemos que esto hay que identificar que es parte del for. Entonces, Profe, siempre van a aparecer esos 3 rombos que nos indican que es el for. pues en los diagramas de flujo aparecen los 3 simbolitos, pero generalmente no aparecen pintados diferentes, ¿no? Ahí es donde entra
la capacidad de ustedes para identificar que eso es un for. Digamos que en este caso yo los he pintado un color distinto para que se noten en el diagrama. Pero realmente casi nunca aparecen pintados de manera distinta. Simplemente aparecen los tres símbolos y ya uno es el que tiene que identificar que eso es un for. ¿Listo? Entonces, Ya, vale, vale, profe. aquí número igual a 0, la condición, número menor igual que 10 y el avance, número más más. ¿Listo? Entonces, recordemos que una vez yo establezco mi for, todo lo que haya en el camino del sí es lo que va entre este par de llaves. ¿Listo? En este caso hay una sola instrucción que dice sumatoria más igual número. ¿Listo? Entonces, solamente hay una instrucción, sumatoria más igual número. Cuando ya llego de nuevo aquí a la avance, pues ya no hay nada más que escribir. Salgo, cierra, y lo que hay después del cierre, entonces es mostrar la sumatoria. ¿Listo? Entonces, como necesito JOptionPaint, entonces otra vez javax.swing.jOptionPaint. Pues aquí le digo jOptionPaint.show message dialog. Y aquí le digo entonces la sumatoria es, y pongámoslo aquí, la variable sumatoria. Y listo. Entonces ahí me quedó. Si hacemos el ejercicio a pie, pues la sumatoria es eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, muchachos, ya lo otro que quedan las diapositivas para que las continúen ustedes revisando, pues están los otros ejemplos, ¿verdad? Que son los mismos ejemplos que teníamos en la presentación del ciclo mientras, del ciclo while, ¿sí? Pero están implementadas con el ciclo for, ¿listo? Entonces, recuerden la dinámica, ustedes tienen aquí el texto, ¿sí? Y tienen aquí el diagrama solución. Se recuerden que la dinámica era, esto se bloqueó, bueno. La dinámica es, yo resuelvo el ejercicio, ¿cierto? A partir del texto que tengo allí. Si lo puedo hacer solo, entonces, avanzo al siguiente ejercicio. Si no lo pude hacer solo, si me tocó mirar la solución, entonces vuelvo y repito el ejercicio, ¿sí? Leyendo solamente el texto. Y solamente voy a pasar al siguiente ejercicio cuando ya haya resuelto el que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces aquí aparecen los mismos ejercicios que miramos en las diapositivas de la clase pasada. Y hay otros ejercicios pues aquí para que también los complementen y los trabajen. ¿Listo? La idea para la próxima semana es avanzar o trabajar más bien sobre estos ejercicios. La próxima semana será la oportunidad para que despejemos las dudas. Entonces requiero que por favor pues trabajemos en esos ejercicios. Voy a parar ya la grabación. Profe,